Mira, escucha esto. Hay una fecha que quiero que tengas en la cabeza desde ahora mismo. 5 de octubre de 2023, Coral Springs, Florida. Un hombre al que la policía de Puerto Rico llevaba buscando desde el año 2012, 11 años, más de una década estaba ahí, viviendo, respirando. Y esa mañana, los alguaciles federales tocaron a su puerta. Lo que pasó después lo vamos a contar. Pero para entender por qué ese momento importa tanto, primero hay que ir atrás, mucho más atrás. Porque esta no es la historia de un arresto, es la historia de una guerra. Una guerra que empezó en las esquinas de un residencial de Hato Rey, que se extendió hasta los expresos de Trujillo Alto, que tiñó de sangre la escena musical urbana de Puerto Rico y que finalmente cruzó el mar y terminó en Florida. Dos nombres, un bando y otro, y en el medio personas que no tenían nada que ver con ninguno de los dos. Quédate, porque esto se pone fuerte desde el principio. Oye, para un momento, Puerto Rico, principios de los 2000, dos gangas con nombres que nadie olvidó, los Lobos, los Extranjeros, y entre ellos, una guerra que no se limitó a los callejones de un residencial, llegó a las radios, llegó a los conciertos, llegó a una carretera que debía ser simplemente el camino de regreso a casa para dos personas que no tenían nada que ver. Hoy te cuento esa historia desde el principio hasta el final, desde los primeros muertos hasta el último fugitivo atrapado 11 años después en suelo americano. Desde las canciones que encendieron la mecha hasta las familias que quedaron cargando el peso de lo que pasó. Esto no es glorificación, esto es memoria. Y la memoria, cuando se cuenta bien, duele como tiene que doler. ¿Listo? Porque esta historia va a moverse. Los Lobos. Quiero empezar por algo que mucha gente confunde. Cuando la gente de la diáspora puertorriqueña, los que viven en Nueva York, en Orlando, en Chicago, escuchaba el nombre Los Lobos a principios de los 2000, muchos lo asociaban primero con el reggaetón, con Baby Rasta, con las monjas. Y eso no es del todo equivocado, pero tampoco es del todo correcto. Fíjate en esto. Baby Rasta y Gringo, el dúo formado en 1994 precisamente en el barrio de Las Monjas, en Hato Rey, adoptaron el apodo de Los Lobos, como identidad artística, como símbolo de origen y pertenencia al barrio donde se criaron. Eso está documentado, eso es público. Pero Los Lobos, como estructura del bajo mundo, era otra cosa. Tenía sus propios líderes, sus propias reglas, su propia historia de sangre dentro de Las Monjas y sus alrededores. Mira, Las Monjas es un sector de Hato Rey, que mucha gente conoce de nombre, pero pocos entienden desde adentro. Una comunidad que, como tantas de Puerto Rico a finales de los 90 y principios de los 2000, vivió el peso de la pobreza, el desempleo estructural y la expansión del narcotráfico que llenaba los vacíos que el Estado no podía o no quería llenar. Para ese entonces, Puerto Rico registraba algunas de las tasas de homicidio más altas de su historia reciente, impulsadas en gran medida por las guerras de territorio entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los Lobos operaban dentro de ese contexto. Según versiones que circularon en ese periodo y que fuentes periodísticas de la época recogieron, su líder, conocido como Broco, cuyo nombre completo no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial disponible, fue asesinado, y ese evento marcó un antes y un después en la historia del grupo. Su muerte no fue el fin de los Lobos. Según esas mismas versiones, aceleró el conflicto que ya venía gestándose con el bando contrario. Y el bando contrario tenía un nombre: los Extranjeros. Pero espera, antes de llegar a los Extranjeros, hay que entender algo que conecta todo esto de una manera que quizás no esperabas. El contexto que nadie cuenta. Puerto Rico de 2005 a 2012. Si no lo viviste desde adentro, si lo vives desde aquí, desde los estados, puede que ese periodo suene lejano, pero los números hablan solos. La isla atravesaba una de sus crisis económicas más profundas antes de que llegara la gran recesión del 2006, que en Puerto Rico se sintió antes, y más fuerte que en el resto del país. El desempleo trepaba. Las comunidades de vivienda pública, los caseríos, concentraban familias que dependían de servicios que el gobierno recortaba. Y en ese espacio el narcotráfico no era simplemente un negocio. Era una economía paralela, con sus propias estructuras de poder, sus propias leyes internas y sus propios mecanismos de expansión territorial. Mira, no es que la pobreza crea criminales, eso sería una simplificación irresponsable. Lo que hace la pobreza sostenida, combinada con la falta de oportunidades reales, es crear condiciones donde ciertas estructuras ilegales pueden crecer y mantenerse porque llenan vacíos que nadie más llena. Eso es lo que ocurrió en Puerto Rico durante esos años. La policía del país enfrentaba sus propias limitaciones, recursos insuficientes, denuncias de corrupción interna, dificultades para penetrar organizaciones bien estructuradas que contaban con protección comunitaria
ya fuera por miedo, por lealtad o por ambas cosas a la vez. Y dentro de ese paisaje emergió una organización que fue mucho más allá de una pandilla de barrio. Una organización que intentó hacer lo que su propio nombre prometía: unir. Se llamaba la Organización de Traficantes Unidos, la ONU. La ONU, el tercer actor. Fíjate bien en esto, porque aquí está uno de los detalles que cambia la forma de entender todo lo que viene después. Cuando la gente habla de la guerra entre los lobos y los extranjeros, a veces la presenta como si fuera simplemente entre dos pandillas de barrio, dos grupos que se disputan una esquina. Y eso es quedarse en la superficie. Los extranjeros no eran una organización independiente flotando en el vacío. Según el comunicado oficial del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, emitido el 10 de octubre de 2023, Teddy León Ayala, el nombre al que vamos a regresar en detalle más adelante, era el líder de la ganga Los Extranjeros. Y esa ganga era parte de la Organización de Traficantes Unidos, conocida en las calles simplemente como la ONU. La ONU. El nombre era deliberado. Evocaba unidad, coordinación, un proyecto más amplio que una sola esquina o un solo residencial. Y de alguna manera, para los estándares del bajo mundo boricua de esa época, eso era exactamente lo que representaba. Una red que conectaba distintos puntos de distribución de drogas a través de múltiples residenciales, con liderazgos diferenciados por zona pero bajo una misma estructura mayor. Según testimonios presentados en procesos judiciales federales recogidos por Primera Hora, los residenciales bajo el control de la ONU incluían Las Dalias, Las Gladiolas, Jardines de Sellés y El Prado. Y frente a ellos, operando en zonas como Las Monjas, Jardines del Paraíso, Monte Park y Covadonga, estaba el grupo que se convirtió en su mayor amenaza territorial, la Rompe ONU. Dos campos, dos nombres y una tensión que llevaba años acumulándose. Y los lobos en todo esto, los lobos y la Rompe ONU compartían territorio, compartían enemigos. La guerra no era solo entre los extranjeros de la ONU y los lobos de Las Monjas. Era un conflicto más amplio que enfrentaba a toda la estructura de la ONU contra quienes se oponían a ella. Pero dentro de ese conflicto, la historia de los extranjeros y su líder es la que termina de la manera más concreta, con 11 años de fuga y un arresto en Florida. Pero hay un momento que ocurrió antes de ese arresto, un momento que cambió el significado de toda esta historia, y ocurrió en una carretera, el Expreso de Trujillo. El 7 de julio de 2010, madrugada, el Expreso Manuel Rivera Morales, conocido popularmente como el Expreso de Trujillo, la carretera PR80 y 1, una vía que conecta San Juan con Trujillo Alto, y que en esas horas de la noche es simplemente el camino de regreso a casa para quienes terminaron su turno de trabajo, para quien sale tarde de visitar a la familia, para cualquiera que no tenga nada que ver con nada. La gente de la policía de Puerto Rico Blanca de los Santos Barbosa regresaba a su hogar después de completar su turno de trabajo esa noche. Venía en su vehículo, volvía a casa. Manuel Medina Rivera tenía 32 años, era bibliotecario. También transitaba esa noche por el expreso, en dirección hacia Trujillo Alto. Ninguno de los dos eligió estar en medio de lo que estaba por ocurrir. Según testimonios presentados en el proceso judicial federal donde fueron juzgados varios miembros de la ONU, esa noche, un grupo decidió ir al expreso de Trujillo Alto porque los de la Rompe ONU estaban roncando. Así lo describieron los propios testigos amenazándolos por radio. Según uno de esos testimonios recogidos por Primera Hora, un líder de la ONU presente esa noche dijo que harían una prueba de sonido, que iban a sacar los rifles para hacer ruido. No se sabe exactamente cuántos disparos se hicieron esa noche. Lo que sí está documentado es lo que encontró el agente Abdiel Andino Maldonado cuando llegó al área después de escuchar detonaciones reportadas por radio. Una mujer herida dentro de una guagua azul, vestida con uniforme de la policía sangrando, la trasladaron al centro médico en Río Piedras. En el trayecto comenzó a desmayarse. Blanca de los Santos Barbosa falleció esa madrugada del 7 de julio de 2010. El sargento José Santiago Pérez, de la División de Homicidios, llegó al lugar de los hechos por la mañana. Encontró un auto Toyota Tercel verde, con un hombre sin vida en el interior. Ese hombre fue identificado como Manuel Medina Rivera, un bibliotecario, una policía, dos personas que iban de camino a casa. Eso es lo que quedó de esa noche en el Expreso de Trujillo. Y eso, esas dos vidas, es el centro emocional de esta historia. No la guerra, no los nombres de las gangas. Ellos, mira, hay un detalle que cambia la perspectiva de todo lo que estoy contando, y creo que tienes que saberlo ahora. Según el US Marshal Service, Teddy León Ayala, el líder de los extranjeros, estuvo presuntamente involucrado en ese incidente. Eso lo convierte en algo más que el líder de una pandilla en guerra contra los lobos.
Lo convierte en una de las caras del evento que mató a una policía y a un bibliotecario que solo transitaban una carretera de noche. Los extranjeros y su líder. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta. Cuando escuchas el nombre Los Extranjeros, ¿qué te imaginas? Teddy León Ayala. Ese es el nombre que las autoridades federales vincularon con el liderazgo de esa ganga. El comunicado del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos es explícito en ese punto. Era el líder de los extranjeros, que operaba dentro de la estructura más amplia de la ONU. Y no solo eso. Según ese mismo comunicado oficial, se le vinculó a varios asesinatos, incluyendo el del agente Santos Barbosa el 7 de julio de 2010. Esos son alegaciones que se reflejan en documentos federales, no especulación callejera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es lo que dicen los documentos. León Ayala fue buscado por las autoridades desde el año 2012. La lista de los 10 más buscados de Puerto Rico tenía su nombre, y durante 11 años no apareció. Ahora bien, aquí hay un aspecto de esta historia que merece atención separada, el apodo del grupo al que también pertenecía. Porque según el US, Marshall Wilmer Ocasio Ibarra, en las declaraciones que hizo públicas el 10 de octubre de 2023, León Ayala es identificado como parte del grupo Los Rompecaras, nombrado así porque asesinaban a criminales rivales, dejándoles el rostro desfigurado. Los Rompecaras. El nombre ya lo dice todo, y Ocasio Ibarra dijo explícitamente, esos eran el tipo de actos en los que estaba envuelto. Eso es lo que las autoridades federales establecieron de manera oficial. Lo que sigue siendo territorio menos claro es el detalle preciso de cómo funcionaba la estructura interna de los extranjeros en su día a día, o cuáles eran exactamente los límites territoriales que León Ayala controlaba. Para ese nivel de detalle, los documentos públicos disponibles no son suficientemente específicos. Pero el panorama general es claro. Un hombre en el centro de una red criminal que abarcaba varios residenciales, que participó en una guerra territorial con los Lobos y la Rompe ONU, y que estuvo presuntamente implicado en uno de los episodios más trágicos y recordados de la violencia urbana puertorriqueña de esa época. Oye, antes de seguir con la historia, ¿desde dónde nos estás viendo? Si estás en Nueva York, en Orlando, en Chicago, en cualquier parte de los estados y esta historia te lleva de vuelta a la isla, escríbelo en los comentarios. Esta historia es de todos, y los que la vivieron desde lejos también tienen algo que aportar. La guerra llega a la música. Mira, aquí hay que hacer una pausa, porque hay un capítulo de esta historia que es más complicado de contar que los demás, y quiero ser honesto contigo sobre eso desde el principio. Lo que sabes sobre la conexión entre esta guerra y la escena musical de Puerto Rico viene de fuentes que hay que analizar con cuidado. No de archivos judiciales ni de reportes policiales. Viene de blogs y publicaciones digitales de la época, algunos de 2010 y 2011, que circularon versiones, alegaciones y rumores, sin siempre distinguir entre lo verificado y lo especulado. Así que cuando te cuento lo que sigue, quiero que sepas exactamente de qué tipo de fuentes hablo. Lo que sí es documentado y público, Baby Rasta y Gringo son un dúo de reggaetón formado en 1994 en Las Monjas, Hato Rey. Ellos mismos han utilizado el apodo Los Lobos a lo largo de su carrera, con clara referencia al barrio donde se criaron. Eso no es especulación, eso está en páginas de la industria musical y en Wikipedia. El vínculo es geográfico y cultural. Las Monjas, Los Lobos, ese es su origen declarado. Lo que circuló en blogs de la época, y aquí lo presento como versiones públicas de ese momento, no como hechos establecidos, era que ciertas canciones que hacían referencia implícita o explícita a los lobos habían encendido la mecha entre el bando de la ONU y los extranjeros por un lado, y los artistas vinculados a ese territorio por el otro. Según esas versiones, Baby Rasta fue objeto de un ataque, y la supuesta razón era precisamente esa conexión cultural con Las Monjas y los Lobos. De esas versiones públicas surgió también el nombre de Kendo Caponi, un artista del reggaetón boricua que en 2010 lanzó canciones que, según los mismos blogs de esa época, fueron interpretadas en el bajo mundo como un gesto de afiliación con los Lobos. Hay que ser claro, no existe ningún documento oficial que confirme ninguna afiliación criminal de estos artistas. Lo que existió fue la zona gris, donde la música del underground puertorriqueño y el bajo mundo operaban en cercanía peligrosa, donde una canción podía leerse como una declaración de bando aunque el artista nunca lo hubiera pretendido así. Fíjate en esto, el reggaetón underground de Puerto Rico de esa época nació en los mismos residenciales donde operaban estas estructuras. No era música sobre esa realidad, era música que venía de dentro de esa realidad, y eso creaba fricciones que podían tener consecuencias muy reales. Pero hay una historia dentro de este capítulo que merece su propio espacio.
porque es la más trágica de todas y la que mejor ilustra a dónde puede llegar esa zona gris. El caso Lele, Víctor Alexis Rivera Santiago, nacido el 17 de septiembre de 1986 en Carolina, conocido en el mundo del reggaetón como Lele o El Arma Secreta. A los 17 años empezó a escribir sus propios temas y a trabajar en el sello Gold Star Music de Héctor el Father, donde compuso letras para varios de los éxitos que definieron esa época del reggaetón puertorriqueño. Colaboró con artistas como Cosculluela, Yomo, Polaco, Don Omar. Formó el dúo Endo y Lele, que dejó un catálogo que sus fanáticos todavía recuerdan. El 1 de julio de 2010, su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en Trujillo Alto, la misma zona donde 6 días después moriría el agente Santos Barbosa en el Expreso. La policía encontró decenas de casquillos de bala en la escena. Según reportes forenses citados por medios de comunicación, el cuerpo presentaba múltiples impactos. El propio cuerpo de Víctor Alexis Rivera Santiago fue identificado por sus tatuajes. Aquí es donde tengo que ser muy directo contigo, porque este es el punto más sensible del guión. La Wikipedia oficial, en su entrada sobre Lele, señala que según documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un líder de la organización narcotraficante la ONU orquestó el asesinato de Rivera. Eso es lo que dicen documentos federales. Lo que circuló en blogs y foros en los días y semanas después de su muerte fueron versiones mucho más detalladas, con nombres, con motivos, con personajes. Esas versiones no están respaldadas por documentos oficiales disponibles, y este canal no está en posición de afirmarlas como hechos. Lo que sí podemos decir, Lele era un artista que vivía en la intersección de dos mundos. Un mundo donde el talento era real, era genuinamente uno de los letristas más respetados del underground boricua, y otro mundo que lo rodeaba y que terminó reclamándolo. Tenía 23 años cuando murió, y eso es lo que importa recordar, no las versiones, no los rumores, que tenía 23 años y que componía canciones que todavía existe gente que escucha hoy. Si tú viviste de cerca esta época, si conociste a alguien que estuvo en el medio de todo esto, si tienes algo que aportar a esta historia desde tu perspectiva, los comentarios están abiertos. Esta historia pertenece a quienes la vivieron. Y si estás en los estados, si conociste esta historia desde la diáspora, desde lo que te llegaba por teléfono desde la isla, también quiero escucharte. La música como territorio. Mira, necesito explicarte algo que no siempre se menciona cuando se habla de esto. Y es importante para entender por qué la guerra entre los lobos y los extranjeros llegó a tener dimensiones que iban más allá del territorio físico. El reggaetón underground de Puerto Rico a finales de los 90 y principios de los 2000 no operaba en el vacío. Las primeras colecciones de The Noise, los discos en los que se formaron artistas como Baby Rasta y Gringo, Cosculluela, Héctor el Father y tantos otros, se grababan y circulaban dentro de y alrededor de las mismas comunidades donde vivía esta realidad. No estamos hablando de artistas que venían de otro lado a observar. Estamos hablando de personas que se criaron en esos mismos barrios, que conocían esas calles, que a veces tenían lazos familiares, de vecindad, de historia con personas que luego formaron parte de estas organizaciones. Eso creaba una situación particular. Una canción podía ser interpretada en la calle de formas que el artista quizás nunca pretendió. Un nombre, un apodo, una alusión geográfica podían ser leídos como una declaración de lealtad por personas cuya respuesta a esa lectura podía ser violenta. Según versiones de aquella época, que circularon principalmente en espacios digitales informales y que hay que tratar con la cautela que merecen fuentes de esa naturaleza, algunas canciones del periodo 2009 hasta 2011 fueron leídas por bandos de la guerra como mensajes de afiliación, que si tal artista grabó con fulano era de un bando, que si tal canción mencionaba cierto barrio era un respaldo implícito a cierto grupo. Esto no era abstracto, tenía consecuencias en cuerpos. Pero fíjate en algo, el peligro no venía solo de mencionar un lado u otro. El peligro venía de que cualquier artista con conexiones a esa realidad podía verse atrapado en un conflicto que no buscaba, simplemente por donde nació, por con quién grabó o por qué letra le pusieron a su canción. La geografía y la música compartían el mismo mapa en Puerto Rico en esa época, y ese mapa estaba lleno de líneas invisibles que podían cruzarse sin querer. 12 años desaparecido. Volvamos a Teddy León Ayala. Las autoridades comenzaron a buscarlo. No hay información pública disponible sobre qué ocurrió exactamente ese año que desencadenó la búsqueda activa, pero desde ese momento, León Ayala quedó registrado como prófugo. Su nombre entró en la lista de los 10 más buscados de Puerto Rico, una lista que no se confecciona con nombres al azar. Y entonces, nada. Durante 11 años, las pistas se perdían o llegaban tarde o no llegaban. Piénsalo un momento. 11 años. Más de una década.
Mientras Puerto Rico atravesaba el huracán María en 2017, mientras la crisis de la deuda pública redefinía la realidad de la isla, mientras cientos de miles de puertorriqueños hacían las maletas y se instalaban en Florida, en Texas, en cualquier lugar que prometiera algo diferente. Un hombre que las autoridades federales buscaban activamente seguía sin aparecer. Mira, lo que ocurre durante esos 11 años es un espacio en blanco en los registros públicos disponibles. Las autoridades no han divulgado detalles sobre dónde estuvo o cómo operó durante ese periodo. Lo que sí sabemos es que en algún momento llegó a Florida, y que Florida tiene algo muy particular en esta historia. Según el censo más reciente, Florida alberga la comunidad puertorriqueña más numerosa fuera de la isla. Más de 1 millón de personas de origen boricua viven en ese estado, concentradas principalmente en el área de Orlando, en Miami y en comunidades del centro y sur del estado. Coral Springs, donde León Ayala fue arrestado, está en el condado de Broward, en el sur de Florida, a menos de 40 minutos de Miami. Y aquí está la paradoja de este capítulo. Muchos puertorriqueños se mudaron a Florida buscando exactamente lo que cualquier persona busca cuando sale de su isla. Un nuevo comienzo, distancia del pasado, posibilidades diferentes. Pero la distancia geográfica no siempre significa la distancia que uno espera. Oye, si llevas hasta aquí y esta historia te tiene pegado a la pantalla, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, activa la campana, porque esto no es el único video donde contamos estas historias con el nivel de seriedad que merecen. Si eres de Puerto Rico y vives en los estados, este canal es para ti también, para que la historia de la isla no se pierda en la distancia. La red más amplia. Aquí hay algo que quiero que entiendas sobre cómo funcionan estas organizaciones a nivel estructural, porque es importante para entender por qué 11 años de búsqueda podían no dar resultados inmediatos. La ONU, como la describieron los fiscales federales y los testimonios en los procesos judiciales que se desarrollaron a lo largo de la primera mitad de la década de 2010, era una organización con liderazgos diferenciados por residencial o zona. Cada líder de zona tomaba decisiones operativas dentro de su área, pero respondía en distintos grados a una estructura más amplia. Eso creaba una red que era difícil de desarticular del todo, porque capturar a un líder zonal no necesariamente desenredaba las conexiones de los demás. La Fiscalía Federal en Puerto Rico procesó a múltiples miembros de la ONU en distintas operaciones a lo largo de los años. El caso del helicóptero de la Policía Municipal de San Juan, donde el piloto Jesús Fernando Quiñones Santiago fue asesinado el 4 de mayo de 2010 en Río Piedras, fue uno de los eventos que terminó en cargos federales contra miembros de la organización. El caso del Expreso de Trujillo fue otro, y así, progresivamente la organización fue perdiendo figuras, fue quedando cada vez más expuesta. Pero León Ayala, el líder de los extranjeros, seguía sin aparecer. Hay algo que el US, Marshal Wilmer Ocasio Ibarra, dijo en su comunicado que merece repetirse porque resume bien la filosofía de la persecución de estos fugitivos. Es una cuestión de tiempo para que nuestros alguaciles los encuentren y toquen a su puerta. No una promesa impulsiva, una afirmación sosegada, basada en la experiencia de lo que pasa con los fugitivos con el tiempo. Los recursos se agotan, los contactos cambian, la red de protección se desgasta, y el mundo se va achicando. El peso de la lista. Estar en la lista de los 10 más buscados de Puerto Rico tiene implicaciones concretas que van más allá del número de patrullas que puedan buscarte en la isla. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos tiene jurisdicción federal. No opera solo dentro de los límites de Puerto Rico. La Florida, Caribbean Regional Fugitive Task Force del Distrito Medio de Florida, es exactamente el tipo de estructura que permite que una investigación iniciada en San Juan pueda continuar en Coral Springs, en Miami, en cualquier ciudad del continente americano. Según el comunicado del US Marshal Service, el arresto de León Ayala fue el resultado de una extensa y rigurosa investigación conjunta con el Distrito de Puerto Rico. Los años que pasaron entre 2012 y 2023 no fueron años de inactividad, fueron años de investigación, de seguimiento, de acumulación de información. Fíjate en lo que eso significa para alguien que lleva 11 años intentando ser invisible. Mientras él vivía su vida del otro lado del mar, otros acumulaban piezas de un rompecabezas que iba tomando forma. Y llegó el momento en que el rompecabezas estuvo completo. Florida, Coral Springs, una ciudad en el condado de Broward, al norte de Miami. Una ciudad de casas con jardines, de comunidades cerradas, de supermercados y centros comerciales. Una ciudad que para muchos puertorriqueños que llegaron a Florida después del huracán María se convirtió en un punto de llegada, en un lugar donde construir algo desde cero. 5 de octubre de 2023.
Los alguaciles del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, trabajando en coordinación con la Florida, Caribbean Regional Fugitive Task Force, llegaron a una dirección en Coral Springs. Llamaron a la puerta y el hombre que durante 11 años había permanecido fuera del alcance de las autoridades puertorriqueñas estaba ahí. Teddy León Ayala fue puesto bajo arresto sin ofrecer resistencia. Eso está documentado en el comunicado oficial del US Marshal Service. Sin incidentes, sin violencia, sin persecución. El hombre que según las autoridades había participado en una guerra que dejó múltiples víctimas, incluyendo a una policía que volvía a su casa y a un bibliotecario que transitaba una carretera, se entregó sin resistencia. El US Marshal Ocasio Ibarra no ocultó la satisfacción que representaba ese momento. Le decimos a quienes como él piensan que tienen los recursos para evadirnos que nosotros tenemos la motivación y el deber de hacer cumplir la ley. Como siempre hemos señalado, es una cuestión de tiempo. Ahí estaba. Después de más de una década, el hombre que encabezaba la lista de los más buscados de Puerto Rico, al otro lado del mar, en una ciudad de Florida, que eso se asimile un momento. Esto que acabo de contarte es real, no es película, no es narración de lo que alguien inventó, esto pasó. Y si estás viviendo en Florida, si llegaste a este estado después del María o antes, si conociste a alguien de estas comunidades que terminó por allá, escribe en los comentarios. Suscríbete si este tipo de historia te importa, porque el canal sigue y lo que viene también tiene este nivel, los rompecaras y el nivel de violencia. El nombre Los Rompecaras no necesita mucha explicación. El US Marshal lo explicó directamente en su comunicado. Asesinaban a rivales y les desfiguraban el rostro. Hay una tendencia en el análisis del crimen organizado a buscar explicaciones económicas para todo. El territorio, el dinero, el control del mercado de drogas. Y todo eso existe, es real, es parte del funcionamiento de estas estructuras. Pero hay algo más en las prácticas de grupos como los rompecaras que tiene que ver con otra lógica, la del miedo como instrumento. Desfigurar a una víctima no sirve ningún propósito económico. Sirve para que quienes encuentran a esa persona, quienes escuchan lo que ocurrió, tengan una imagen grabada que no puedan borrar. Es un mensaje sobre el nivel de violencia que está dispuesto a ejercer el bando que lo perpetra. Según el US Marshal Ocasio Ibarra, Teddy León Ayala era parte de ese grupo. Lo afirmó públicamente en el momento del arresto. Eso es una declaración oficial, no una acusación de blog. Lo que no tenemos disponible en los documentos públicos es un detalle preciso sobre cuántos casos específicos están vinculados a ese grupo o cuáles son exactamente las víctimas que las autoridades han asociado con esa práctica en los cargos contra León Ayala. Eso forma parte de los procesos judiciales que comenzaron cuando fue entregado al sistema después de su arresto en Coral Springs. Lo que sí sabemos es lo que el comunicado oficial deja claro. Para las autoridades federales, este era un hombre cuyo nivel de violencia para mantener el control de la distribución de drogas lo hacía, en palabras del Marshal, un peligro para la sociedad, los territorios y la guerra por las calles. Mira, hay algo que los juicios federales revelaron sobre cómo funcionaba esta guerra en el nivel más operativo, y que está documentado en coberturas de primera hora de los procesos contra miembros de la ONU. Los territorios no eran simplemente zonas en un mapa abstracto. Eran residenciales concretos, con nombres, con familias, con niños que iban a la escuela, con abuelas que intentaban dormir por las noches. Cuando la Rompe ONU controlaba las Monjas o Monte Park, y cuando la ONU controlaba las Dalias o el Prado, esa división no era solo sobre quién vendía drogas en qué esquina. Era sobre quién podía circular por dónde sin poner su vida en riesgo. Los testimonios en el juicio contra los miembros de la ONU acusados por el incidente del Expreso de Trujillo y otros crímenes revelaron la mecánica brutal de cómo funcionaba el control territorial. Si alguien de un bando contrario o alguien sospechoso de satelitear, es decir, de informar al enemigo, era detectado en el territorio equivocado, las consecuencias podían ser mortales, rápidas, sin proceso de verificación. Ese fue el contexto en el que los líderes de zona tomaban decisiones. Los que decidían a quiénes había que matar eran los líderes, dijo un testigo en el juicio. Una afirmación que dice mucho sobre cómo funcionaba el poder dentro de esas estructuras. Y Teddy León Ayala, como líder de los extranjeros, operaba dentro de esa lógica. La guerra entre los lobos y los extranjeros era, en última instancia, la cara más visible de un conflicto mucho más amplio. La ONU contra todo lo que se oponía a la ONU. Y ese conflicto dejó un rastro de víctimas que incluía a miembros de ambos bandos, a personas que colaboraban con las autoridades, a rivales de la Rompe ONU, y en el caso más trágico y documentado a personas completamente ajenas al conflicto, como Blanca de los Santos Barbosa y Manuel Medina Rivera. El final de la organización.
Hay un punto que quiero señalar con cuidado, porque es fácil confundirlo. Las autoridades no presentan a la ONU como una organización activa hoy. En las coberturas de los procesos judiciales y en el propio comunicado del US, Marshals Service, la ONU es referida como la desaparecida Organización de Traficantes Unidos. Esa es la descripción que se usa. Desaparecida, las operaciones federales que procesaron a decenas de miembros de la organización a lo largo de la primera mitad de la década de 2010, los juicios que resultaron en múltiples condenas, incluyendo 8 cadenas perpetuas para uno de sus líderes en 2020, según reportes de primera hora, fueron desarticulando progresivamente la red. Pero desarticular una organización no significa que sus expedientes desaparezcan, no significa que sus víctimas sean olvidadas, y ciertamente no significa que sus fugitivos queden automáticamente libres. El caso de Teddy León Ayala es la prueba más concreta de eso. Cuando la ONU ya era historia, cuando sus principales figuras estaban presas o muertas, el líder de los extranjeros seguía siendo buscado, seguía en la lista, y 11 años después de que comenzara la búsqueda, los alguaciles federales lo encontraron en Coral Springs. Una organización puede desaparecer, sus expedientes no. Oye, para los que nos ven desde los estados, para los que llegaron a Florida, a Nueva York, a Orlando, esta historia que contamos hoy es parte de la memoria de la isla, es parte de lo que vivió nuestra gente. Y a veces esa memoria cruza el mar. A veces la distancia no es suficiente. Si quieres que el canal siga contando estas historias con rigor, con respeto, sin glamorizar ni inventar, suscríbete. Comparte este video con quien tú sabes que lo necesita ver. Comenta desde donde estés. Esta comunidad es de todos. No importa qué lado del océano tengan debajo de los pies. Lo que quedó de los lobos. Los lobos. Un nombre que en Puerto Rico tiene varias resonancias a la vez, y vale la pena separarlas antes de cerrar esta parte de la historia. Baby Rasta y Gringo siguen activos. Son un dúo de reggaetón que lleva más de 30 años en la industria, que tiene álbumes, que ha colaborado con prácticamente todos los grandes del género, y cuyo apodo de Los Lobos forma parte de su identidad artística construida a lo largo de décadas. Eso está ahí, en la música, en la historia del reggaetón boricua. La ganga Los Lobos del bajo mundo de las monjas tiene una historia diferente. Una historia que las fuentes disponibles describen con el lenguaje que corresponde a cualquier estructura criminal que entra en conflicto abierto con otra. Muertes, arrestos, desintegración gradual. El líder, conocido como Broco, mencionado en versiones de la época, murió. Los que siguieron fueron absorbidos por la dinámica más amplia del conflicto entre la ONU y sus opositores. La coincidencia de nombres Los Lobos como apodo musical de Baby Rasta y Gringo y Los Lobos como nombre del grupo del bajo mundo de las monjas es precisamente eso. Una coincidencia que tiene raíces en el mismo origen geográfico, en el mismo barrio, pero que no implica ninguna equivalencia entre ambos. Eso hay que decirlo claramente porque confundirlo sería injusto. Lo que quedó de la guerra no fue ninguno de los dos lobos. Lo que quedó fue lo que siempre queda. Las familias de quienes murieron. Las preguntas sin respuesta. Y en algún rincón de Florida, un hombre que esperaba que la distancia fuera suficiente, no lo fue. Lo que quedó en la calle. Hay algo que los grandes reportajes sobre el crimen urbano a veces pasan por alto porque es más difícil de narrar que una balacera o un arresto. Lo que quedó en los residenciales. Las dalias, las gladiolas, jardines de Sellés, las monjas, el Prado, Monte Park, Covadonga. Estos no eran simplemente territorio de una ganga o territorio de la otra. Eran comunidades donde vivían personas. Muchas de ellas habían vivido allí toda su vida sin tener nada que ver con el conflicto que se desarrollaba alrededor de ellas, y precisamente por esa razón no podían simplemente irse. Imagínate qué significa vivir en un residencial que está en el centro de una guerra territorial. Que los niños no puedan jugar en la calle a ciertas horas porque no hay manera de saber cuándo va a pasar algo. Que los ancianos no puedan salir tranquilos. Que el simple hecho de vivir donde vives te haga parte de un paisaje que otros están disputando con armas. Eso es lo que vivieron muchas familias en esas comunidades durante los años más intensos del conflicto entre la ONU y sus rivales. Y eso es algo que ningún arresto, ninguna condena, ningún comunicado de prensa devuelve. La gente blanca de los Santos Barbosa no vivía en medio de esa guerra. Simplemente transitaba una carretera. Manuel Medina Rivera iba a su casa en un Toyota Tercel verde. Y esas vidas quedaron interrumpidas en la madrugada del 7 de julio de 2010 por una decisión que tomaron otras personas. Eso es lo que hay que recordar, y eso es lo que debe quedar cuando el nombre de Teddy León Ayala se mencione en cualquier parte. El dato que abrimos al principio. Al inicio de este video, te dije que tenía una fecha, 5 de octubre de 2023.
Coral Springs, Florida. Ese es el cierre del misterio que abrimos. Teddy León Ayala, líder de los extranjeros, parte de la Organización de Traficantes Unidos conocida como la ONU, presuntamente vinculado a varios asesinatos, incluyendo el de la gente blanca de los Santos Barbosa, el 7 de julio de 2010 en el Expreso de Trujillo, prófugo desde 2012 en la lista de los 10 más buscados de Puerto Rico durante 11 años. Fue detenido sin resistencia en Coral Springs, Florida, el 5 de octubre de 2023 por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Sin incidentes, sin persecución, sin disparos, solo alguaciles federales que tocaron a una puerta y un hombre que supo que el tiempo que tenía había terminado. El U.S. Marshal Wilmer Ocasio Ibarra dijo algo que vale la pena repetir, porque no es retórica. Es la síntesis de lo que hizo posible ese arresto. Nosotros nunca nos detuvimos en la búsqueda. Es una cuestión de tiempo. 11 años de tiempo, en este caso. Pero llegó la guerra que no terminó en gloria. Y llegamos al final, o más bien, al final de la parte que podemos narrar. Porque esta guerra no terminó como terminan las guerras en las películas. No hubo un momento de victoria clara, no hubo un lado que ganara y pudiera reclamar algo. Lo que quedó fue más parecido a lo que siempre queda. Un silencio pesado, nombres en expedientes y familias que tienen que seguir viviendo. Los nombres quedaron en expedientes judiciales federales que probablemente todavía se están procesando, en artículos de periódico que aún se pueden buscar, en la memoria de quien vivió esa época, pero para la familia de Blanca de los Santos Barbosa, una policía que solo quería llegar a su casa, no hubo leyenda, hubo una ausencia. Para la familia de Manuel Medina Rivera, un bibliotecario de 32 años que iba en su Toyota Tercel por la carretera que todos tomamos, no hubo historia en las calles, hubo silencio. Eso es lo que produce la guerra. Más silencio que ruido, más ausencias que victorias. Y para los que vivieron esta historia desde lejos, desde Nueva York, desde Orlando, desde cualquier ciudad americana donde la diáspora puertorriqueña ha construido vida nueva, hay algo particular en saber que parte de esa historia cruzó el mar también. Que la persecución llegó hasta Florida, que la memoria de lo que pasó en Las Monjas, en Las Dalias, en el Expreso de Trujillo no quedó solo en la isla. La comunidad boricua lleva consigo la historia de dónde viene. Lo bueno, lo difícil, lo que duele, lo que no se puede olvidar. Y contar esa historia con honestidad sin glorificar, sin inventar, sin adornar lo que ya es suficientemente pesado es lo mínimo que se puede hacer por quienes la vivieron. Eso es lo que intentamos hacer en este canal, siempre. Esto ha sido la historia de la guerra entre los lobos y los extranjeros. Una historia que comenzó en los residenciales de Hato Rey y terminó en una ciudad de Florida 11 años después de que comenzara la búsqueda. Una historia que no tiene ganadores, que tiene víctimas que merecen ser recordadas con sus nombres, que tiene familias que siguen cargando el peso de lo que ocurrió. Si tienes algo que aportar a esta narración, si viviste esta época, si conociste a alguien de esta historia, si tienes información que se pueda compartir con respeto y con cuidado, los comentarios están abiertos. Esta historia es de todos. Y si este tipo de contenido, serio, riguroso, respetuoso, es lo que quieres ver en este canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con quien creas que lo necesita. Gracias por quedarte hasta aquí. Esto fue Bandidos de Puerto Rico. Nos vemos en el próximo.